Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ya estamos listos, gracias. Gracias a ustedes. Hola a todos. Vale. ¿Y para qué siento abajo? Están conectando. Gracias. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Paola Aragón. Hola. Me contacto de la empresa Mastech S.A. de CB
somos laboratorios de calibración acreditados y certificados. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Sí, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Podemos empezar? Voy a mandar. Con la impuntualidad. Ay, Compran un garibaldi, un panquecito y pues a mí me también igual pues, papá tampoco se le cae el 20.
¿Ya te mandaron a callar tu micrófono? ¿Ya te mandaron a callar tu micrófono? Sí, iba a decir, ahorita vamos a ir por la Krispy Kreme. Eso es para que veas que sí se escucha. Zoom, HTTP. Apaguen su micrófono hasta que empiece la conferencia. Y se va a conectar directamente. Saludos, buenos días. Deberían de apagar su micrófono en lo que empieza. Ya está apagado. ¿Apagado? ¿11:15? No me digan. Yo no sabía que había. Donde está al lado del baño. Ajá, ándale, que si le puedes hacer. Gracias, sí, ahorita voy. Gracias. ¿No puedes esperar? Perfecto. You are using the computer audio. Ya me salió. Vamos. Ya no te vi para avisarte que era. Oye, no sabes, ahorita a ver si le puedes preguntar a Monte que participar el curso de AMED, porque ya la me dijo que decía que iba a dar pues. Deja de decir, no, yo
Jesús dice que no lo va a amar, Eduardo Amaro. Pero no lo va a dar, que no lo va a dar. Luego con el cable. ¿Quieres que la grabe? Sí. Por eso tengo que te pongas tucho porque... A ver qué platicas. Eso, no me expliqué por los cambios de... Es que yo tomo seguido cursos. Ayúdame, Joshua. ¿Sí ven bien? Sí. Hice con IMNS. UMC. No me acuerdo si es UMC o IMC. Ya son las 11:16. ¿Cómo es el ¿Vivo? La estaba de Ay, qué bueno. Hola, muy buenos días a todos, a todas. Se alcanza a escuchar, espero que la vean directo. Damos la bienvenida en el IMNC a esta sesión de webinar sobre la norma 65 de prevención de riesgos psicosociales. Y por favor les pido que para poder comenzar pongan en silencio sus ¿Dónde estaba Bere? para que una vez que esté en silencio ¡Tienes unos! podamos comenzar, porque aún se escuchan ruidos particulares. Entonces, el único micrófono activo estará aquí en el Mexicano de Normalización y Certificación. Y esto es para tratar de evitar vicios de ruido en la comunicación. Entonces, esperaré un momento hasta que todos nuestros participantes tengan silenciado su equipo y poder escuchar para comenzar. Mientras realizan esta tarea, me gustaría también informarles que pueden escribirnos mediante el chat alguna de sus inquietudes, esperando que escuchen bien, sobre todo, confirmando este hecho, y además anunciándoles que esta sesión será grabada en el canal de YouTube del IMNC para que no tengan problema en cuanto a los datos que requieran obtener. Y entonces espero un momento más para ya no escuchar ningún tipo de comunicación o de interacción entre ustedes. Y si por favor nos escriben a través del chat que están escuchando de manera correcta, estaremos seguros de que podemos comenzar. Sí, si quieres llénalos, me los mandas y los revisamos. Aún se escuchan micrófonos activos, por favor, es importante que los pongan en silencio. Y desde que subes, vas a escuchar. Ya me desconecté. Y cualquier inquietud, por favor, escribirla a través del chat para estar atendiendo alguna necesidad que estén presentando. A ver si te escuchan. ¿Se escucha? ¿Escuchan el audio que estoy enviando? Por favor, confirmen. Estoy atenta. Por favor, confirmen que escuchan correctamente desde sus equipos. Muy bien, parece que están confirmando correcta recepción. Siendo así,
Vamos a dar inicio a esta reunión en la que hemos sido convocados para recibir información acerca de esta verificación de la norma 035. Y entonces, a nombre del IMNC, les doy la más cordial bienvenida y agradecerles el que nos acompañen en este programa mensual de webinars en donde vamos a presentar la norma 035. Me presento con ustedes, mi nombre es Claudia de la O. Pérez, soy experta en igualdad laboral y no discriminación, además de temas de competencia laboral, y soy instructora del Centro Internacional de Formación y Aprendizaje del IMNC, CIFA, con quienes ustedes tuvieron el primer contacto de participación. Anunciarles, para poder tener el esquema de nuestra reunión de hoy, que además la comenzamos un poquito después de la hora indicada, por cuestiones de conexión de los participantes, tenemos una convocatoria o una inscripción de 500 personas aproximadamente para esta reunión. No están conectados todos en su totalidad, pero debemos ser respetuosos del tiempo. De tal manera que les anuncio que esta sesión constará aproximadamente de unos 40 minutos de exposición. Vamos a estar recibiendo sus preguntas o sus inquietudes a través del chat, y dado que es un número grande de participantes los que se encuentran inscritos a esta sesión webinar, lo que haremos es, para atender estas dudas que ustedes nos hacen favor de comentar, las vamos a enviar vía correo de manera personal, y aquellas personas que hayan en su inscripción a la webinar expresado algunas preguntas ya las tenemos hoy solucionadas, para que quizá con ello estamos atendiendo algunas dudas que los demás pudieran tener. Entonces nos comprometemos que les devolvemos las respuestas agradeciendo con ellos su participación, pero para poder dar oportunidad a todas las personas, no estaríamos atendiendo al final de la sesión preguntas individuales o preguntas por persona, porque ellas serán contestadas de manera directa a través de correo, y ojalá que con estas preguntas previas que recibimos estemos contestando a la mayoría de las inquietudes. Bien. El Instituto Mexicano de Normalización y Certificación es un organismo 100% nacional dedicado a la certificación de sistemas de gestión, evaluación de la conformidad, también es una unidad de verificación, en el cual trabajamos apoyando a la industria mediante la formación, los comités de normalización para emitir normas, en donde también posteriormente hacemos servicios de capacitación, certificamos y hacemos también asesoría. No le hacemos asesoría. El objetivo de esta charla, de esta reunión en la que estamos ahora presentes, es que cuando esta concluye, llegamos al grado de comprensión de algunos de los conceptos principales y de las aplicaciones que se requieren para que la norma 035, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, sus aspectos de identificación, análisis y prevención, tenga el propósito o concluya en el desarrollo de estrategias organizacionales para que se pueda interpretar correctamente esta norma y además llegue al grado de implementación. Vamos a comenzar con los temas de la norma, con la evaluación y algunos de sus conceptos. Y para comenzar hablaremos del objetivo de esta verificación. A veces se nos va de alguna forma por el lenguaje, por la forma práctica de hablar de certificación, pero tenemos que volver a recordar que es una verificación regulada por la Secretaría de Trabajo. Entonces, el objetivo de esta verificación es establecer elementos que puedan identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover el entorno de una organización favorable. Es que hay micrófonos que están abiertos y se regresa la... Y para ello también es importante mencionar cuáles son los beneficios de esta verificación. Son múltiples ellos y sin embargo habrá que distinguir algunos de sus principales aspectos positivos, en donde esta norma nos ayuda mucho porque se relaciona con otras certificaciones o con otras normalizaciones, como a la que se refiere la norma 019, versión 2011, en la norma 030 de seguridad y salud en el trabajo, en su publicación del 2009, y también en este tema relacionado acerca de la NMX 0025 SCI 2015, además de que también empata con algunos de los elementos de sistemas de gestión de calidad, ISO 45001, entre otras, porque ahora tenemos este beneficio de que las acreditaciones tienen temas en común, y entonces ahora ya no se ven como verificaciones o certificaciones aisladas.
Por la parte de las organizaciones también tenemos beneficios importantes, solo por mencionar algunos, acerca de la prevención y atención de factores de riesgo psicosocial, que entre algunos que podemos platicar son el que se brinde apoyo social o la difusión e información hacia las condiciones de ambiente de trabajo, temas que tienen que ver con las jornadas laborales o con este tema importante en donde se tiene que ver la integración del trabajo con la familia, aspectos de liderazgo que en la norma se toman como los factores negativos en el liderazgo y la relación negativa entre las personas, porque lo que se busca es promover que se mejoren estas áreas de comunicación entre la empresa y con quienes trabajamos. Por otro lado, también los beneficios para la población que trabaja en una organización sería pues, prevenir estos factores de riesgo psicosocial o su entorno laboral no favorable, de tal manera que también se revisen situaciones de denuncia hacia actos de violencia, además de también poder fomentar el sentido de pertenencia cuando estamos en una organización laboral. ¿Se escucha bien? ¿La mayoría escucha bien? Por favor, confirmar. Aquellos que tengan problema, por favor, notificarlo. Y bien, uno de los primeros temas que la mayoría ya conoce o sabe es que quien regula o quien autoriza esta verificación es precisamente la Secretaría de Trabajo y Previsión Social entre sus unidades administrativas competentes que realizan funciones de verificación y vigilancia en materia de seguridad y salud en el trabajo y las que correspondan a las entidades federativas que actúen en auxilio de aquellas. Para esta parte también es importante mencionar que hay ciertas dudas acerca de la vigilancia o de la verificación por parte de la Secretaría del Trabajo, porque se ha escuchado o se ha sabido que no han sido tan frecuentes las verificaciones y sobre todo también esto es un tema de cambio de administración, de tal manera que en reuniones previas que hemos asistido a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos han informado que estos temas están siendo atendidos de tal manera que se asegura que las verificaciones serán regulares o no tendrán ningún problema por parte de la Secretaría. Y en cuanto a la verificación o revisión por parte de las entidades federativas, también mencionarles que va a depender de cada localidad o de cada región el que estén de acuerdo a la normatividad que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo y entonces, bueno, sus condiciones específicas para cada estado. Pero habrá que decir que esta norma aplica a nivel nacional, en todo nuestro territorio mexicano. Y un tema de relevancia también es el saber qué ocurre si no aplico, si no me preparo para esta verificación. La norma 035 sobre riesgos psicosociales que tiene la Secretaría del Trabajo obliga a todos los patrones en México a identificar y prevenir estos factores que afectan a la salud emocional de sus trabajadores, de tal manera que estamos entendiendo que todas las personas que tengan una actividad laboral registrada tendrían sus patrones que estar verificando el cumplimiento de esta norma. Porque además también hay otro tema de preocupación, que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, las multas por incumplimiento en la normalización y en esta norma 035 pueden ir desde 250 o 5,000 unidades de salario mínimo, y esto quiere decir, traducido en pesos, 26,767 pesos o 535,350 pesos. Esto es un dato que no lo tenemos preciso porque va a depender de las multas establecidas por la propia Secretaría y su manera de verificarlo o su manera de establecer dicha multa. Que quizá esta pueda ser una de las principales preocupaciones que manifiestan las organizaciones acerca de qué pasa si no tomo la norma o si no logro cumplir con las partes esenciales que ella pide, y entonces bueno, podríamos hablar de un tema de multa, que varía de acuerdo al tipo de incumplimiento que se tenga. Y bueno, ya entrando en materia, es muy importante declarar lo que sí es la norma y lo que no pretende ser. Y entonces la norma pretende ser un instrumento que permita a los centros de trabajo identificar, analizar y de forma muy general sobre todo, factores de riesgo psicosocial en el lugar de trabajo y además evaluar el entorno que tiene una organización desde el punto de vista también de los trabajadores en donde se realiza el trabajo. Es decir, la norma no puede asegurar situaciones que van de manera muy específica para cada tipo de negocio que tiene diferentes tipos de necesidades, de tal forma que únicamente es un instrumento de identificación y análisis. Ello no contempla o no quiere decir, no significa
que sea un instrumento para hacer una evaluación psicológica de las personas, o ser un único cuestionario, o hay diferentes tipos de cuestionarios, porque algunas personas ya saben de la existencia de estas guías de referencia, en donde se van a poder identificar trastornos mentales específicos o cuestiones de salud de las personas en el trabajo. En realidad solamente va a identificar de manera general lo que está ocurriendo en la organización, con algunos indicadores que servirán para cada lugar de trabajo en específico, y lo que tampoco es un método para conocer cuestiones psicológicas internas de las personas, como cuestiones de actitud, valor, personalidad, etcétera. Entonces, entendiendo bien, entonces sería un instrumento de identificación y promoción y evaluación de aspectos psicosociales en el trabajo y cómo se está dando el entorno en la organización y su nivel de cultura, comunicación, etcétera. ¿Vamos bien con el audio? Espero que sí. Y bueno, por este lado también checar que acá tengamos buenas condiciones, es algo que también hemos estado verificando. Comienzo con el esquema o el mapa que refleja la norma como documento publicado. Y esta norma oficial mexicana 035 STPS 2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención, tiene estos temas. Y ahora les voy a explicar cómo vamos a trabajar con los temas, porque obviamente en una reunión de menos de una hora no alcanza el tiempo para revisar cada uno de ellos. Revisaremos el objetivo de la norma, eso sí, su campo de aplicación, en qué tipo de empresas puede referirse, además de referencias normativas como es que se relaciona con normas de seguridad y salud en el trabajo, o la norma R025, igualdad y no discriminación. Algunas definiciones estarán implícitas en sí mismo, como sería entorno psicosocial, factores de riesgo, los vamos a ir interpretando. Y lo que vamos a centrar un poco más es el tema específico hacia la obligación del patrón, porque obviamente esa es quizá una de las finalidades de esta interacción que estamos teniendo, qué obligaciones tenemos quienes están en este caso a cargo de personas trabajando. Y van a estar implícitas cuestiones quizá que tengan que ver con la obligación del trabajador en el centro de trabajo. Uno de los temas también importantes que vamos a empezar a dialogar sería acerca de el tema 7, que habla de la identificación, análisis de factor de un riesgo psicosocial y la evaluación de un entorno laboral, porque este es el lenguaje que más comúnmente vamos a estar ocupando, el requisito número 7. Y además también vamos a mencionar, sin forma detallada, las medidas de prevención, de acción y control de factores de riesgo psicosocial en temas también de violencia y promoción de un entorno organizacional favorable. Un poco acerca de las unidades de verificación, que son una personalidad que también reconoce la EMA, en donde tenemos por un lado la Secretaría de Trabajo haciendo visitas de verificación e inspección, y por otro lado también la autorización de empresas particulares que se acrediten ante esta norma para poder hacer estas visitas de revisión. Actualmente se tienen alrededor de 89 unidades de verificación autorizadas a nivel nacional, las cuales podemos decir que aún son no suficientes para atender todo el territorio nacional, pero bueno, aspectos generales de este tema. El procedimiento de evaluación de la conformidad, que va a estar implícito al poder mencionar algunas de las condiciones o requisitos con los cuales se va a realizar un proceso de evaluación para cumplir con los requisitos de esta verificación, aspectos de vigilancia y sobre todo de vigencia de los requisitos que se tienen que revisar, y la norma también contiene aspectos de bibliografía o fuentes de elaboración para un documento a nivel nacional que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el año pasado. Y además la norma también contiene aspectos no tiene en realidad, aquí hay que hacer esta mención, no está relacionada con ninguna norma internacional, se refiere a normas nacionales, y bueno, esto es el contenido de la norma, más sus artículos transitorios en donde se tiene los cuestionarios de aplicación y todas las guías para la evaluación de cada uno de los requisitos, que ya es un anexo de la norma. En cuanto al tamaño del centro de trabajo, también esto es un tema que cada uno de ustedes que están asistiendo a esta reunión tendrán tal vez la inquietud de ubicarse en qué lugar les toca participar, y obviamente atendiendo a la condición en donde pues todos podrían tener una duda específica, pues tenemos que platicar también de manera muy general cada uno de los factores que
y para cada tipo de requisito. Y entonces tenemos para empezar aquellos centros de trabajo en donde laboren personas de 1 a 15 personas o 15 trabajadores, en donde se debe de cumplir con estos requisitos que les voy a mencionar en las líneas posteriores con algunos ejemplos. Para los centros de trabajo en donde tengamos a partir de 16 a 50 personas, vamos a cumplir con estos requisitos que están mencionados acá, pero en posterior lámina los vamos a poner como ejemplo. Y un tercer tipo de organización en donde vamos a tener a partir de 50 o más trabajadores en la empresa para poder considerar su inclusión. Entonces, trabajadores de más de 50 deberán también cumplir con ciertos requisitos. Y aquí les pongo quizá, no la descripción de cada uno de ellos, porque esto ya sería tema de capacitación, pero obviamente quizá para que enfoque la necesidad que cada uno de ustedes tenga de acuerdo a su empresa. Algo que no sé si mencioné anteriormente es que estamos entendiendo el concepto de empresa porque tenemos una razón social, pero además habrá que saber que estamos hablando de centros de trabajo. Entonces, al hablar de centros de trabajo, querrá decir que no estamos interpretando la condición de tener multisitios. Es decir, cada lugar de trabajo estaría representando un centro de trabajo. Así que si una empresa tiene diferentes oficinas o sedes o entidades, tendríamos que estar haciendo la verificación por centro de trabajo y obviamente ajustar esta métrica de número de trabajadores por lugar de atención. Entonces, bueno, espero que esta parte haya quedado clara. Y en esta lámina, perdón, que se nos fue la primera que quise hacer la introducción, es ver en cuanto al número de trabajadores qué te toca revisar, a través de qué tipo de evidencia y qué temas estaríamos revisando, que venían mencionados en la lámina anterior, pero quisiera dejar algunos ejemplos sin detallarlos para cada tipo de organización. Se van a revisar de forma documental o a través de entrevistas, que la norma tiene establecido un sistema muestreal por tamaño de empresa, cuántas entrevistas deban realizarse y evidentemente la forma documental pues sería de todos estos requisitos. Por ejemplo, el 5.1 habla de, es un criterio que aplica para todas las empresas o para todas las organizaciones, que establece que una organización debe tener implantada y el sistema de mantenimiento una política de prevención de riesgos psicosociales, además de que ésta se encuentra difundida. El tema número 4, 5.4, todas estas son obligaciones del patrón, porque al inicio de la sesión les platicaba que no es posible tratar cada uno de los elementos de la norma porque son muy amplios, pero acá obviamente solamente es el tema 5 que habla de la obligación del patrón. Medidas para prevenir factores de riesgo psicosocial, que estaríamos hablando de mecanismos donde estamos adoptando sentido de pertenencia, difusión y capacitación, temas relacionados a la carga de trabajo, el equilibrio de trabajo y familia, la prevención de la violencia y las condiciones de trabajo. También aquí hay una acotación. Para esta norma vamos a estar hablando de violencia laboral y no sexual. Es únicamente el tema de violencia. El tema 5.5, en donde se identifica y canaliza a las personas que fueron detectadas con acontecimientos traumáticos severos, que para ello se va a aplicar una guía de referencia o el cuestionario denominado número 1, o el primer cuestionario. Para todos los elementos de los tamaños de empresa, tenemos el elemento de difundir y proporcionar información acerca de la política, además de sus medidas de prevención y mecanismo. Y el tema 8, que tiene que ver con factores de riesgo psicosocial y violencia, factores de prevención, y el 8.2, que tiene que ver con programas ya ejecutados de prevención de estos factores de riesgos psicosociales, entorno organizacional favorable, además de temas de violencia. En un siguiente tipo de organización, que es por su tamaño, vemos también obligaciones del patrón, que estamos estableciendo el rango de entre 16 a 50 personas laborando. También especifica para cada uno de estos criterios el tipo de evidencia con el cual se va a realizar cada tema, documental en este caso, o entrevista, de tal manera que son los mismos elementos, lo único que se le agrega a esta tabla de requisitos a verificar sería, el tema nuevo sería el tema de evidencia de examen médico y evaluación psicológica en el caso en donde se tengan factores expuestos o síntomas de violencia o presentar algún tipo de riesgo psicosocial.
Anteriormente el 5 hablaba también de la canalización de las personas cuando son identificadas con eventos o acontecimientos traumáticos severos, en donde por motivo de trabajo hay que llevar a examen médico, y esto es nada más la parte de canalización, o ya sea dentro del trabajo o por la seguridad de salud que corresponda. Y entonces, bueno, la atribución de difundir información, llevar registros de la identificación de estos riesgos. Más adelante vamos a ver el tema de vigencia, a partir de cuándo entran en vigencia la revisión de estas evidencias, y son los mismos puntos para la anterior, y lo que se le agrega del tema de llevar registros sería la forma del reactivo número 7.1, que habla sobre este análisis de identificación de riesgos psicosociales, que deberá constar al final de un informe con especificaciones concretas, conclusiones, quién elaboró el diagnóstico, etcétera. Y este es un tema que es nuevo para este rubro, para este nivel de tamaño de empresa. Nuevamente se vuelve a tomar el tema número 8 de prevención y acciones de control cuando se identifiquen factores de riesgo. Y para un siguiente tamaño de empresa o negocio, tenemos los factores que se van a revisar. Serían todos los que tiene la norma, pero el elemento nuevo para esta revisión, porque estamos hablando de una empresa más grande, sería esto que refiere a acciones correctivas y preventivas, es decir, tienen los mismos factores anteriores, tener una política, hacer la revisión y el análisis de identificación de riesgos, tanto del entorno favorable también en el trabajo y los temas de violencia. Y lo que se le agregaría a este tamaño de empresa serían las acciones correctivas. Acá las tenemos, las acciones correctivas y preventivas en relación de haber identificado riesgos específicos o problemas del entorno o de violencia identificados como tal. Espero que la información vaya siendo clara y que se vayan generando pues, las dudas que ustedes estén teniendo. Son todos los requisitos anteriormente considerados con aspectos quizá de identificación. Por ejemplo, acá en las empresas más grandes tenemos que, una vez que tenemos un diagnóstico identificado que habla sobre la aplicación de guías, podemos, de acuerdo a lo que resultó del informe integrado, adecuar o más bien y agregar el diagnóstico de seguridad y salud para la otra certificación que las empresas tienen, que se refiere a la norma 030 STPS 2009, vigente en el momento en que se tenga que integrar el diagnóstico. Entonces, bueno, también en esta parte se explica de qué forma tendría que ir el informe redactado y que además este debe estar disponible para consulta de los trabajadores. Y bien, esos serían los requisitos particulares para cada tipo de empresa que habría que identificar cuáles se aplican para cada uno de ustedes. Y entonces, un elemento que es necesario para todas las empresas es el poder tener una política de prevención de riesgos psicosociales cuyo contenido viene acá a resumir, y sin embargo cada negocio tendrá que identificar de qué manera plasma una política que además de venir como un documento escrito, tendría que ser real y tendría que estar en relación a las necesidades específicas de cada tipo de empresa, por su sector, por su actividad. Y entonces, de acuerdo al contenido de esta norma, esta política tendría que tener considerado o de manera específica atender factores de prevención y seguimiento, por ejemplo, a casos de violencia, cuando estamos hablando de que se va a buscar trato amable y cortés entre las personas, porque además se entiende que la norma no es propia del patrón, la norma la tienen todos. Y al hablar de la aplicación de cuestionarios, también se tiene que entender que la norma no cumple con la aplicación de cuestionarios. La aplicación de cuestionarios o guías de referencia sirven para hacer un análisis de identificación, pero previamente cada negocio, cada organización debería contemplar los temas que hacen que el ambiente sea saludable o que tengamos temas de capacitación. Y entonces, al aplicar el diagnóstico, debe existir la apertura del negocio para poder encontrar áreas de oportunidad y obviamente de forma específica y por interés de cada organización poder cumplir satisfactoriamente para mejorar estas situaciones que se están expresando a percepción de los trabajadores que les van a contestar cuestionarios. Entonces,
Obviamente, contestar cuestionarios no va a ser el enfoque de la norma, sino saber que tenemos un contexto previo, continuo, de realización en cada negocio, para lo cual expresar una política de violencia, más bien una política de prevención de riesgos psicosociales, debería incluir factores de prevención, tal vez si tenemos una adecuada forma de trabajar, lograr el sentido de pertenencia de las personas en su trabajo, revisar que la capacitación sea y cumpla de acuerdo a las necesidades específicas de cada lugar y no encubrir situaciones que realmente se requieren, de manera muy específica también que las personas sepan cuáles son sus responsabilidades dentro de su trabajo y con mecanismos que faciliten la comunicación proactiva entre las personas, el respeto por parte del patrón a las jornadas de trabajo de acuerdo a la ley, sus mecanismos de evaluación y reconocimiento del desempeño que incluye la retroalimentación hacia las personas y además del fomento a la realización de actividades culturales, deportivas, etcétera, en donde otro de los temas principales sería buscar el equilibrio entre el trabajo y su familia. Esta política, que les decía que aplica para todo tipo de negocio, todo tipo de organización, establece ser una declaración escrita, implícita, o más bien específica, implícita porque está implementada, pero específica cuando señala principios, compromisos, establece el compromiso del patrón acerca de la prevención de factores de riesgo psicosocial, que más adelante vamos a estar revisando la definición de qué es riesgo psicosocial y qué estamos entendiendo por entorno organizacional favorable. Pero ello, en la política se estaría buscando desarrollar una cultura que procure el trabajo digno, decente y la mejora continua en las condiciones de trabajo. De acuerdo a lo que acabo de mencionar, se establece que esta política entra en vigor a partir de octubre del 2019, publicado un año antes en el Diario Oficial de la Federación, así que esta es una de las evidencias que ya deben de tener la empresa establecida y además presente para que pueda ser verificada. Y entonces, parte de estas definiciones que están ya en la lámina anterior es especificar temas que deben de encontrarse a nivel evidenciable, en donde la norma debe establecer, implementar y mantener la política de riesgo psicosocial implantada en el negocio, considerando un entorno organizacional favorable, vamos a hablar de un ambiente positivo en el trabajo, y de estar considerando la prevención de factores de riesgo psicosocial. Cada tipo de negocio tendrá sus propios factores de riesgo, muy quizá específicos o quizá no identificados, pero además también hablar de cómo vamos a prevenir la violencia, entendiendo que aquí es un tema también que hay que aclarar, porque además vamos a hablar de cuándo entran en vigor la revisión de cada una de las evidencias a presentar. Sin embargo, desde que se publica la norma, tiene un nivel preventivo, es decir, nada dice que no podemos aplicar estas mediciones desde que se declara la norma, porque se van a revisar sus verificaciones posteriormente en cada lapso que se establezca, y entonces, bueno, la política ya debe de existir para situaciones de verificación, y para algunos otros aspectos vamos a buscar la vigencia o la entrada en vigor de cada uno de los requisitos. La política es para todos los centros de trabajo, y se evalúa de manera documental y entrevista. Para cualquier situación que se vaya a revisar de manera documental, y esto es también propio un método de verificación en una auditoría, es que se debe revisar de qué manera los temas son difundidos. Y se pueden difundir de múltiples maneras, sin embargo, a veces hay que buscar la forma correcta para que realmente alguien conozca un documento. Por ejemplo, acá habla de poder contemplar folletos, boletines o carteles que señalen las acciones que están contenidas en la política y de manera integral, pero ello puede permitir quizá algún tipo de folleto o algún tipo de cuestión específica para cada tema, que ya sea de forma integral o por correo o por algún tipo de cartel, que realmente aseguremos que el tema no está aprendido de memoria y que realmente se conoce y se implementa o se aplica dentro de la organización. Obviamente en la verificación, como este es un tema de requerimiento específico nuevo, vamos a buscar quizá para próximas verificaciones que realmente se vea implementado el tema y que no únicamente sea un documento que se tenga y que bueno, se sepa dónde está y que lo podamos revisar quizá únicamente a través de una lectura. En el tema 5.2, que estamos también atendiendo un tema de responsabilidad para el patrón, habla de la identificación y análisis de un riesgo psicosocial. Este
este tipo de análisis va a aplicar no para las empresas pequeñas, únicamente para aquellas que a partir de 16 a 50 personas laboren en el centro de trabajo. Y aquí explico lo que anteriormente mencionaba acerca de cuándo entran en vigor o cuándo es necesario tener este tipo de evidencias. Este análisis o esta identificación de riesgo va a estar vigente o va a poder estar verificable a partir del 2020, el año que viene, y sin embargo, ¿cómo vamos a poder empezar a aplicar los cuestionarios o las guías de referencia? Pues en realidad podemos avanzar en los temas de prevención o control o mecanismos sobre los factores que se identifiquen. Entonces, este tema es importante porque se va a verificar también a nivel de evaluación documental y de entrevista, en donde vamos a utilizar, de acuerdo a la norma, lo que se especifica para la guía de referencia número 2, en la que se tienen un factor de 46 reactivos o formas de poder evaluar o identificar este análisis. La guía 1 no se utiliza en las empresas pequeñas, la guía 1 se refiere a cuando encontramos a personas que están expuestas a acontecimientos severos que pudieran entenderse, quizá un accidente, un incendio, algún tipo de lesión que sufra de manera grave la persona durante el trabajo, y por eso es que acá la guía de referencia 1 no aparece, pero la guía de referencia 1 es para todo tipo de organización, porque se establece que estamos expuestos a accidentes o eventos traumáticos. Entonces, esta guía de referencia número 2 tiene 46 preguntas, y desde aquí la norma también empieza a especificar en toda su forma de requisitos que también la empresa puede elaborar sus propios documentos de trabajo para hacer la evaluación. Y acá habrá que hacer una precisión importante, dado que quizá quienes han realizado estas guías o estos cuestionarios podrían tener una crítica al respecto, pero además nos han confirmado que estas guías de referencia o estos cuestionarios están validados de tal manera que están considerando que ya son viables, que ya tienen grados de confiabilidad en sistemas estadísticos, y de la manera en la que quizá alguien pueda decir que tiene sus propios indicadores, sus propios métodos de evaluación, tendrían que revisar los criterios que tiene la norma para ajustarse a ellos y ser estrictos en el sentido de validación estadística, por lo que hemos observado quizá lo más positivo en este momento de implementación de la norma sería pues utilizar los documentos que vienen referidos en esta norma, y bueno, en el caso de decidir usar un método específico de cada lugar, pues sería revisar que cumplan con los criterios que establece la norma. Entonces, también hay otro punto acerca de la aplicación de instrumentos que vale la pena comentar desde aquí, porque hay factores que se van a identificar a través de la aplicación de los cuestionarios que vienen en la norma, y se habla de un factor de confidencialidad de la información por la naturaleza de la información misma. Sin embargo, habrá un apartado en donde tengamos que decir los nombres de las personas que salgan con algún tipo de síntoma o riesgo que se tenga que canalizar, de tal manera que los cuestionarios no son anónimos. Quien aplique la norma tendrá que revisar este concepto y ser respetuoso y saber que si lo aplica la empresa o si lo aplica un consultor externo o una empresa externa, tendrá que dar los resultados precisos de lo que arrojen estos cuestionarios, porque además aquí vamos a hablar de un aspecto importante para garantizar pues la seguridad de cada persona que contesta los cuestionarios, que tendría que ser como la parte de la sensibilización directiva, en donde las personas tendrían el derecho y la empresa la necesidad también de contestar abiertamente una percepción. Seguramente hay factores que hacen que sean interpretativos esos factores en los cuestionarios, de tal manera que, cuidando la confidencialidad de la información, los cuestionarios no son anónimos y tenemos que identificar a las personas que salgan con algún aspecto de riesgo. ¿Me regresas, por favor, al anterior? Aquí quisiera hacer, compartir una lámina que parece no está en la presentación y que se brinca de la 5.2 a la 5.4. Observo bien ese dato, hay una omisión en la lámina y sin embargo se las platico para que no quede esa omisión, y habla de la identificación de riesgos psicosociales y la evaluación del entorno organizacional favorable. Si ven esta continuidad, hace falta una lámina que por alguna razón técnica se perdió. Pero bueno, comentarles en este factor que el primer reactivo, el punto 5, 5.2,
habla de la identificación únicamente de los factores de riesgo psicosocial. La 5.3, que habla de esta obligación del patrón de hacer una identificación ya reuniendo factores de riesgo más entorno organizacional favorable, lo que le agregamos acá es el entorno organizacional favorable, vamos a entender este análisis de factores que tienen que ver con la pertenencia, la formación en el trabajo, el grado de responsabilidad de las personas en el centro de trabajo, cuál es su forma de participación o qué tipo de comunicación proactiva se logra, en donde también se revisan aspectos de distribución y carga de trabajo, su jornada o la evaluación y reconocimiento al desempeño. El tema es importante porque ahora vamos a evaluar, digamos, como el entorno organizacional, que para algunas empresas esta forma de medir el clima laboral está contemplada. Bueno, el factor ahora que se agrega es el entorno organizacional y se realiza por el centro de trabajo, seleccionan una muestra de los participantes a quienes se les aplica estas guías. En el tema 5.2 estamos observando un tamaño de empresa, y aquí continúo con esta relación pequeñita, de 16 a 50 personas, en donde de acuerdo a la norma se estaría estableciendo la aplicación de 5 cuestionarios, porque así lo define el Ministerio de la Norma, de tal manera que al tener una empresa de pequeño tamaño, de mediano, de una pequeña empresa, podríamos estar aplicando que no pasa nada si aplicamos los cuestionarios para todas las personas trabajadoras. Y en esta relación, cuando estoy hablando del tema 5.3, en donde ya estamos hablando de una empresa más grande, que sería aplicable, y esta parte en donde se salta la lámina, porque hubo una situación de eliminación de la lámina, estaríamos hablando de ya la necesidad, de acuerdo a la norma, en establecer un sistema de muestreo aleatorio, en donde vamos a buscar que los atributos de las personas que contesten este cuestionario tengan las mismas características, porque incluso hay un tema de cuestión a distancia. Preguntan a veces que qué sucede cuando estamos hablando del teletrabajo. Para aplicación de los cuestionarios, y esto también contesta algunas de las preguntas que dicen cómo me van a evaluar, pues tendría que ser la aplicación de instrumentos que la norma tiene, que se llaman guías de referencia, en donde en algunos factores quizá no hay congruencia en el tema de no tengo interacción con las personas porque realizo trabajo o teletrabajo, de tal manera que de acuerdo a la percepción de la persona tendrían que contestar el tema como lo perciben, pero además algo que hace válido o no la aplicación de un cuestionario en papel o de un cuestionario en línea o a distancia, tendría que ser también el tema de que la evaluación lleve instrucciones para que quienes contesten el cuestionario, si tienen dudas, tengan un tipo de asistencia personal. Entonces, aquellas aplicaciones que no cuenten con un sistema o con un mecanismo de respuesta o de atención a dudas cuando alguien está contestando cuestionario, la norma invalidaría este sistema de aplicación porque no podemos dejar sola a la persona que está contestando el cuestionario, de tal manera que ahora se están afinando este tipo de detalles para que ya sea en forma física o en forma electrónica, los cuestionarios estén correctamente contestados. Otra de las preguntas que voy a aprovechar aquí, saltándome la 5.3, que se las acabo de platicar, sería el tema de las vigencias o de cuándo entran en vigor, y quizá lo trate de decir en otro momento de esta charla, pero habla acerca de factores de sensibilización. Por ejemplo, la política de prevención de riesgos psicosociales se implementa desde la entrada en vigor de la norma, es decir, en el 2019. Entonces hay gente que se pregunta cómo me pides un tema verificable al 2020 cuando estamos aplicando un tema de diagnóstico. Y ello implica que el diagnóstico sí va a encontrar situaciones específicas que van a identificar aspectos de corrección o de prevención, pero lo que se establece desde el inicio es que ya sabemos de manera directa, quizás sin hacer mediciones, que las organizaciones están expuestas a situaciones de riesgo o problemas que tienen que ver con la violencia o con un clima laboral, con áreas de oportunidad. Entonces se da por sentado que todas las organizaciones tienen algún tipo de problema que sea muy específico, de tal manera que por eso es que las vigencias 2020, 2019 tienen quizá un desfase, pero entonces la norma establece que se realiza ya a partir de que está publicada la norma, pero obviamente esta verificación ya implantada se puede realizar a partir de las fechas que cada requisito establece, y ello no quiere decir que los cuestionarios no se puedan aplicar desde este momento, servirá para un ejercicio ya preciso de factores que cuando toque la revisión
vigente, tendrían ya que estar desarrollados o identificados. Ahora sí me regreso y me salté la 5.3. Entonces, la 5.3 solamente la señalo, que es cuando agregamos el entorno organizacional favorable y establecemos qué significa, pero en preguntas finales voy a tener estas definiciones. Bien. Ahora, en el tema 5.4, que habla de la adopción de medidas para medir y controlar los factores de riesgo psicosocial en el entorno organizacional favorable, se establece qué tipo de cosas se miden y se pueden controlar y revisar, ya entendiendo que quizá ya se encontró en el diagnóstico que tenemos problemas, y por eso dice este requisito que es a partir de lugares de trabajo, a partir de más de 15 personas, en donde se tiene ya la política de prevención desde el 2019 y las correcciones, como lo dije anteriormente, entrarían en vigor a partir del 2020. Se revisa de manera documental y a través de entrevistas, pero el adoptar medidas y su medición y su control se establece una vez que se sabe o que se identifica que tenemos problemas, tenemos riesgos. Entonces, bueno, por eso en el diagnóstico es importante identificar qué temas estamos encontrando, porque más adelante vamos a hablar en un siguiente requisito, pero desde ahora acá lo menciono, que de acuerdo a lo que se encuentre y que se tenga que corregir o que se tenga que hacer algún mecanismo, tendríamos que establecer programas de control o de prevención, porque vamos a encontrar factores de riesgo que van por niveles de acuerdo a la norma, en donde si encontramos un factor de riesgo medio, que es un primer nivel, tendríamos que estar hablando de forma general para la organización, pero si encontramos de acuerdo al nivel de riesgo número 2, que estamos hablando de un riesgo alto, vamos a hablar de grupos focalizados de personas en donde se estén encontrando riesgos psicosociales o entorno no favorable, y esto obviamente va por segmentos. Pero si encontramos en el tercer nivel, cuando aplicamos exámenes médicos o encontramos que una persona tiene un evento riesgoso o traumático, sería un riesgo alto, y entonces estaríamos en una atención individual para las personas que estén presentando problemas ya identificados. Entonces, este análisis se hace a través de la aplicación de la guía número 3. En la guía número 3, que es más amplia, estamos encontrando 76 factores validados ya por la propia norma, en donde también durante toda la norma el documento nos habla de la posibilidad de que la empresa o la organización utilice su propio método de instrumentos, pero obviamente quienes están, digamos, como en esta oportunidad de desarrollarlos, sabrán que habrá que haber una validación no solo de estadísticas, sino del tipo de cuestiones que se miden. Y también aquí vendría la pregunta de que quién aplica la evaluación. Puede ser quizá alguien externo, puede ser la propia empresa, puede ser quizá un psicólogo experto o una psicóloga experta en factores clínicos o del trabajo, y sin embargo, algo que también solicita la norma es que quien aplique los cuestionarios, ya sea hechos por la norma o ya sean hechos por la empresa o por el lugar de trabajo, debe de conocer a las personas. Entonces, en realidad, sí hay un tema muy específico hacia lo que se tiene que medir, entonces requieres un consultor, esto dependiendo de la visión que tenga el negocio, porque a veces un punto de vista externo puede ser objetivo para los fines reales que se quieren cuidar o que se quieran atender, o quizás si quieres contratar a un experto en psicología o cuestiones de trabajo, también puede aplicar, y entonces pues es de acuerdo esta verificación a la que cada empresa o negocio o organización quiera atender en su profundidad. El tema número 5.5, que tiene que ver con los indicadores. Vamos bien, ahí se escucha un micrófono activo, pero no sé si sea por un tipo de duda importante que expresar, pero les dejaríamos hasta el final. Nos indican si vamos bien. Y para poder continuar, porque aquí se liberó un audio, entonces, bueno, estamos atentos, atentas a cualquier necesidad que estemos presentando. Cuando identificamos a personas o a trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos, la norma, perdón, a veces me brinco un poquito porque soy auditora de igualdad y no discriminación en el trabajo, y para sus fines técnicos o sus fines específicos dice trabajador, y en realidad debería decir persona trabajadora, después auditarle también, así viene la norma. Implica saber qué personas fueron identificadas que sufrieron algún acontecimiento traumático severo, que mencionaba yo que pudiera haber sido una persona que
que estuvo expuesto a un accidente, una explosión, un incendio, alguna amputación, algún tipo de accidente que durante el trabajo le haya afectado en su salud o su situación psicológica, psiquiátrica, de tal manera que hay que encontrar, quizá cada tipo de negocio tiene una serie de indicadores de accidentabilidad, pueden ser quizá las manufactureras, en donde 0 accidentes, o dependiendo si fue algo que salió de control, pues la persona tuvo un accidente en el trabajo. Que para este factor estaríamos aplicando la guía de referencia número 1, que se divide en 4 factores, entonces se aplica para cualquier tipo de organización, hablando de su tamaño, entra en vigor desde que se publica la norma y se hace vigente, y entonces también se tendría que revisar en forma documental que se aplican estos exámenes, pero además también omití la parte en donde quizá las entrevistas que contesten o los cuestionarios que contesten, hay también la posibilidad de verificar mediante entrevista cómo contestaron los cuestionarios, de qué manera se resolvieron los temas atendidos o analizados, y entonces, bueno, algunas cosas hablan de cuestiones o experiencias documentales. Podría tal vez también necesitarse una verificación, ya sea por una unidad de verificación o por el propio inspector, acerca de entrevistas sobre los temas que se requieran necesarios. Entonces aquí sería identificar a estas personas que fueran sujetas a estos acontecimientos para que exista esta responsabilidad social del patrón, en donde se les envíe a valorar clínicamente, ya sea por un psiquiatra o por un psicólogo, acerca de cómo está su situación personal. También se habla del síndrome burnout o del síndrome del quemado en la empresa, porque estas son situaciones que son síntomas que quizá no se observen a nivel físico, pero también se observan a nivel ya de la parte de desarrollo integral de la persona. Entonces, esta valoración tiene que realizarse por un médico, ya sea en el centro de trabajo, un psicólogo o un psiquiatra, y entonces establecer mecanismos en donde se asegure la confidencialidad que mencioné hace un ratito también, que son confidenciales en cuanto a la información, pero no son anónimos, porque entonces al momento de identificar qué personas entraron en este factor de haber recibido el acontecimiento traumático severo, pues entonces se tendría que saber su nombre para poder canalizarlo a atención específica. Y entonces ya en el requisito 5.6, que habla de la experiencia en practicar exámenes médicos para las personas, estos consideran la capacidad a partir de los centros de trabajo de más de 15 personas, en donde la medida de prevención y de verificación entra en el 2020, y obviamente también decir que si tú identificas desde la aplicación de los cuestionarios la necesidad de revisar algún factor, pues obviamente no vamos a esperar al 2020 para enviar a la persona al médico, porque además existe la pregunta acerca de qué sucede si la persona no tiene esta alteración de riesgo psicosocial o de entorno desfavorable expresada durante el trabajo, porque podríamos hablar de que la persona tuvo algún acontecimiento que afectó su salud, ya sea en su casa, en el trayecto, y no necesariamente fue el trabajo quien le provocó este daño en su salud. El tema sería aquí que el daño o el síntoma o el signo de enfermedad está expresado en el trabajo, entonces se habla de una cierta responsabilidad social del patrón por canalizar esta condición de la persona hacia referirlo a un nivel de atención de tercer nivel, porque obviamente ya estamos en un riesgo muy alto de intervención, en donde pues, se le tendría que hacer un seguimiento clínico anual, evidencia que la persona fue referida a este tipo de evaluaciones, considerando también quizá el tema de violencia laboral, que además es uno de los que son, digamos, continuos y latentes en la organización, en donde vamos a entender que no necesariamente fue que el trabajo se lo provocó, también durante el trabajo y de acuerdo a las relaciones interpersonales que se den y que interactúan, también hay posibilidad de tener riesgos muy altos por el tipo de trabajo, por el tipo de personas a veces que se tienen en convivencia, que tengamos actos de violencia. Y como mencioné en la introducción, cuando comenzamos la charla, es que de acuerdo a la norma R025 pudiéramos estar hablando de factores de violencia sexual, pero para este motivo estamos considerando el factor de violencia en niveles generales, que hablaríamos de acoso y hostigamiento y además de maltrato en el trabajo, en donde tendría que ser también de mucho cuidado la identificación, porque
también los lugares de trabajo tienen mecanismos de intervención cuando estos temas son sensibles, y tanto para la administración pública así como para cualquier tipo de empresa, pues esta declaración en donde no estamos a favor de la mala convivencia y obviamente no tendría únicamente una atribución que afecte o que haga responsable al patrón acerca de estos problemas que a veces se presentan. Bien. Tenemos este tema que habla sobre la difusión y el informe a los trabajadores de los datos encontrados, que también entran en vigor a partir de este año, del 23 de octubre del 2019, en donde debemos difundir ciertos temas para hacer que la norma, y como les decía también al principio, es que no solamente se refiere a la aplicación de instrumentos y ya, en realidad debe funcionar desde ahora. Entonces, por eso hay temas sensibles de prevenir y además de difundir. Desde la prevención estaría entendiendo la norma acerca de los temas que no se deben fomentar o de lo que se debe de cuidar. Entonces, cuando hablábamos de difusión, hablábamos de mecanismos que aseguren que además de tener el documento, las políticas como tal o las acciones como tal, también existan a través de folletos, de carteles, pero además de una forma real. Entonces, el difundir información también implica la política, las medidas que se van a tomar cuando se encuentren cuestiones no favorables en el trabajo para el clima laboral o para el entorno organizacional favorable, aspectos de violencia, deben de estar difundidos estos mecanismos, además también de la prevención de ellos y como presentamos, por ejemplo, en el caso de violencia, las quejas a través de un protocolo de atención, prevención y sanción, y además parte de lo que es central de la norma, que es la identificación de riesgos, pues los resultados de esta identificación tendrían que estar a la mano y al conocimiento de la gente, pues porque obviamente se van a establecer medidas correctivas, seguramente en ciertos portales de transparencia de información en función pública o los que considere cada negocio poder publicar para que la gente sepa que se está trabajando en ello, también es de gran importancia porque, bueno, se identifica la información y a veces es como en las encuestas de clima laboral. De nada sirve que estén elaboradas estas evaluaciones o estas mediciones si no se va a hacer nada al respecto. No son únicamente indicadores o contestar un cuestionario. Tendrá que ponerse en conocimiento de las personas el que se hizo un análisis o la empresa está cumpliendo de acuerdo a esta normatividad, y entonces las posibles alteraciones a la salud por sus grados de exposición ante los factores de riesgo psicosocial o su entorno. Espero que vayamos bien con la información. Y concluyendo con el tema de llevar registros sobre los datos que refieren la norma, tendríamos que llevar registro desde que comencemos a trabajar con estos temas de los resultados del análisis que se identificó, porque además, ya decía yo, no es aplicar cuestionarios. ¿Y quién hace el análisis o quién hace la retroalimentación de los resultados? Pues la aplicación misma, y obviamente tenemos una serie de resultados que van a provenir de una previa evaluación, y la empresa tiene este informe para poder saber qué hacer con estos registros y tomar qué medidas de acuerdo a lo que convenga, porque además la norma tiene al final un factor de semáforo en donde nos va a ir diciendo qué tipo de riesgo es y obviamente quizá nos puede ir llevando de la mano hacia qué acciones correctivas o preventivas la empresa tendrá que tomar, la organización deberá tomar para poder hacer sus mejoras o sus condiciones más seguras. Y entonces estos resultados tienen que estar publicados de alguna manera al término de un periodo o como la empresa lo pueda considerar en el punto anterior, pero además ir llevando su registro para que entonces tenga una utilidad el que se haga este tipo de análisis e identificación. Llevar también el registro, y obviamente también esto implica o impacta en la planeación estratégica de cada lugar de trabajo. Las medidas de control que se van tomando como resultado de este factor de este instrumento de identificación, y el tema que siempre hace un poquito de ruido, el nombre de las personas a quienes se les practicó una evaluación clínica y que se les ha comprobado que tienen factor de riesgo psicosocial, acto de violencia o que están también expuestos a acontecimientos traumáticos severos. Estas disposiciones entran en vigor ya y son verificables de acuerdo a esta publicación de la norma para el 2020, y entonces es de suma importancia. Esta reflexión del arte de la guerra de Sun Tzu
A veces la hago al comienzo de un gran proyecto porque debemos saber hacia dónde vamos, que es muy interesante y tiene mucha profundidad. Planifica lo difícil mientras es todavía fácil. Realiza lo grande mientras es todavía pequeño. Las cosas más difíciles del mundo deben de hacerse mientras son todavía fáciles. Las cosas más grandes del mundo deben de hacerse mientras todavía son pequeñas. Por esta razón, los sabios nunca hacen lo que es grande y es por ello que logran la grandeza. Y me voy al ejemplo de la publicación de esta norma que había sido tan anunciada y que recientemente, hace 3 semanas, la Secretaría de Trabajo ofreció una capacitación para las unidades de verificación, en donde había muchas dudas, como quizá ahora todavía podamos tenerlas. El tema es que los tiempos están ya a la vuelta de la esquina, en menos de 3 meses pueden iniciar las verificaciones, y seguramente las personas, las organizaciones, todos quienes estamos interesados en el desarrollo de una organización o de las personas, hemos estado pendientes a la publicación, a qué requisitos tengo que cumplir, qué tengo que hacer desde ya, y obviamente sé que desde ya tengo que hacer muchas cosas, pero además desde hace mucho tiempo tengo que estar planeando aquellas cosas que parecen importantes o que parecen no difíciles y que día a día podrían lograr un objetivo tan grande. De tal manera que hablar de una verificación o hablar de una certificación es un tema de mucho empeño, es un tema de mucho trabajo que quienes están acostumbrados a proyectos de este tipo saben que no es cualquier cosa, así que planear es un buen principio. El estar en una reunión como esta también es un gran principio que parece pequeño y sin embargo podría hacer la diferencia desde la sensibilización o la reflexión que nos lleve este tema. Entonces, por tanto, pues cada lugar realizará el éxito que ahora se programe, que se vea hacia el futuro y que piense que lo puede lograr. Espero con este resumen estar atendiendo, y les platicaba yo al inicio de la reunión que obviamente al ser tantas personas conectadas con inquietudes similares o algunas muy específicas, podríamos estar hablando ahora de un cierre de la sesión en cuanto a temas generales, porque obviamente ello implica cuál es la postura del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. Lo que nosotros podemos ofrecerles a través de estos temas ya más detallados es la capacitación en su empresa o en su organización, o que vengan al propio IMNC. Ahora tenemos programado próximamente un curso para el 13 y 14 del mes de agosto, pero además también estamos con un equipo interno y externo de personas que podrá ofrecer servicios de consultoría o acompañamiento, asesoría, dependiendo de lo que cada uno de ustedes defina, porque además también estamos ya listos para el análisis y la identificación de estos riesgos que establece la norma, en específico a través de una aplicación sistematizada y obviamente con cuestionarios impresos, lo que se vaya detectando como una necesidad. Entonces, para continuar con esta lógica de ofrecerles servicios, porque de ello también depende nuestro interés de participación, les estaría yo indicando aquí la parte en donde el asistir a esta reunión webinar ya tiene en sí mismo un beneficio, por lo cual estamos ofreciendo un descuento del 15% en el registro de un curso en nuestra tienda en línea, en donde se ofrecerá un código para poder tomar el próximo curso que está programado es para el 13 y 14 del mes de agosto. Y entonces, bueno, acá colocamos unos teléfonos en la pantalla para que ustedes puedan tener contacto con el IMNC y poder estar solicitando algún tipo de situación que ustedes requieran. Todavía me falta el poderles dar lectura. Si quieres ponerme en cámara para que tengamos contacto, no vamos a poder tener un contacto en realidad, digamos, persona a persona por la situación de tiempo y del número de participantes que está conectado, pero lo que sí hicimos es una previa selección de las preguntas que hicieron al momento de registrarse en la webinar, de tal manera que algunas quizá ya fueron mencionadas durante la plática que pude darles hace un momento, pero de forma específica, porque estas fueron las inquietudes manifestadas, estamos pensando que contestando estas preguntas quizás sí coinciden en sus dudas, pues tal vez estamos cumpliendo su expectativa, pero de no tener quizá la pregunta que acá yo voy a mencionar, pues pueden mandarla a través del chat y nosotros de manera directa contestarles esta inquietud. Pregunta, por ejemplo, acá una de las personas que se registró en la webinar, en donde hablan si la norma es aplicable de manera voluntaria y si aplica a todos los sectores.
como ya vimos el alcance de esta norma, pues es obligatoria desde que es una norma oficial mexicana y aplicable al territorio nacional. Quiere decir que para el sector público y privado esta norma es obligatoria y ello dependería de alguna administración estatal que habrá que ver si su reglamentación tiene que cumplir con reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. Bien, ¿cómo sabe que la empresa en donde laboro está sujeta a esta revisión? Pues ya dijimos que desde tener un trabajador o tener más de 50 ya somos sujetos de verificación, de tal manera que no hay que distinguir sectores, todos participan en esta verificación. ¿Cómo me van a evaluar y si aplica para todas las empresas? Es la misma pregunta y la forma de cómo me van a evaluar está implícita con un método de verificación que tiene la propia norma en su apartado número 10, que habla sobre condiciones de evaluación, las guías de referencia que se tienen que aplicar, en donde los cuestionarios tienen que ser aplicados de manera directa, contestando preguntas a las personas que están contestando el documento impreso o la aplicación que se va a realizar, en donde hablamos ya de los multisitios, no son aplicados para este concepto, se aplica o se entiende el centro de trabajo y entonces directamente cada uno tendría que ver el tamaño del centro de trabajo para ver qué tipo de cuestionario o de guía de referencia que se va a aplicar. También nos preguntan qué pasa con empresas que utilizan su nómina por outsourcing. Y acá se establece un concepto de patrón solidario, es decir, de acuerdo a la ley, el patrón es responsable del riesgo de trabajo que esté expresado directamente en su contrato o en una forma de intervención por un tercero. Si por un tercero es contratado el trabajador, obviamente hay que revisar en el contrato quién es el responsable solidario en cuestiones de riesgo y higiene y salud en el trabajo, de tal manera que esto se revisa en el contrato para saber ante quién cae la verificación de la norma. ¿Cómo aplica para el teletrabajo? También lo mencionaba yo, que tiene que hacerse una relación de identificación y de sentido de pertenencia en donde posiblemente pudiera afectar el que la persona esté desde algún sitio de distancia trabajando y entonces ello no corresponda a veces al indicador en donde la persona tenga un sentido de pertenencia o tenga interrelación entre las personas. Obviamente estos factores en el análisis pueden variar, pueden ser significativos, pero es el mismo trabajo en sí el que define que quizá por aquí exista un sesgo. Bien, ¿cuándo entra en aplicación para empresas de servicio y cuándo entra en vigor? Pues entra en vigor a partir de un año de su publicación de la norma, fue publicada el 23 de octubre del 2018, y entonces para su cumplimiento, como mencionaba yo, las fechas de vigencia seguirán cumpliendo de manera paulatina, y entonces de manera paulatina depende si es qué requisito, porque aplica, por ejemplo, la política a partir del 2019 o la identificación y análisis de riesgo psicosocial comienza a partir del 2020, ya como forma de evidencia. Eso no quiere decir que no comencemos a evaluar. Y entonces, también hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el tema más importante de la norma? Todos los temas son importantes, ya platicamos que son 10 en relación a los que son verificables, y el 1, el tipo de empresa o el objetivo que tiene cada lugar de trabajo o el tipo de aplicación que se tiene que efectuar, pero todos los temas son importantes. Evidentemente, cada lugar podrá tener una cierta sensibilidad, ya sea quizá más al entorno de trabajo o a los riesgos psicosociales de implementación de estas revisiones. Obviamente, todos los temas son importantes. Menciono ahora que es un riesgo, o más bien que es un riesgo psicosocial, y el riesgo psicosocial es aquel que pueda provocar trastorno de ansiedad, no orgánico, de ciclo de sueño, vigilia y estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo y el tipo de jornada de trabajo que realiza la persona y cuál es la exposición a los acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia propios de este lugar y que se presenten en el centro de trabajo. Este factor de riesgo psicosocial puede ser provocado por compañeros, definitivamente sí, y obviamente pues a veces es este clima que compartimos en donde quizá entre las personas también hay un entorno no favorable, pero puede ser un tema de percepción, es decir, cómo yo puedo traer un problema de casa y que lo voy a expresar en el trabajo, porque hay también un dilema de poder dividir o separar a la persona de su entorno laboral o familiar o social, y eso no se puede, porque además hay trabajos que llevan las cuestiones o las funciones de cumplimiento fuera de horario y entonces dormimos con el trabajo, comemos con el trabajo y esto es algo que no se puede dividir y sin embargo
se presenta en el trabajo. ¿Por qué es importante el riesgo de seguridad e higiene laboral? Esta es otra de las preguntas. Antes denominábamos a este factor como seguridad e higiene en el trabajo, ahora es un tema de riesgo, seguridad y salud en el trabajo, en donde el objetivo principal de este tipo de análisis cae en el tema de la prevención, revisado hasta por la propia Organización Internacional del Trabajo, en donde se tiene que revisar o trabajar por un medio ambiente de trabajo sano, condiciones adecuadas y justas en el trabajo, que puedas realizar tu actividad diaria de forma digna, en donde sea tu posible participación en la mejora de tus condiciones y de tu salud en el trabajo. ¿Afecta el entorno laboral en el trabajo? Pues sí, efectivamente afecta, porque el entorno laboral o el entorno de trabajo se denomina como aquel que promueve, y estos son factores que vienen en los indicadores de la evaluación, sentido de pertenencia, formación adecuada para la realización de tareas encomendadas, la definición precisa de tus responsabilidades, perfil de puesto en el centro de trabajo, que exista la participación proactiva y la comunicación entre las personas, la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo, evaluación y reconocimiento al desempeño. Y obviamente, si no tenemos acciones que favorezcan este entorno sano, pues podemos tener un clima hostil, rotación de personal, algunas cuestiones que pueden impactar hacia demandas, hacia el trabajo, y bien. Esta pregunta también específica que refiere hacia la norma sobre cuáles son los cuestionarios o las guías de referencia que se aplican. Estas son 3, la norma menciona 4 guías de referencia, la cuarta habla es acerca de la política o de los aspectos que debe contener la política. Y entonces la primera guía habla sobre la identificación del trabajo del trabajador que haya sido expuesto a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizados a atención a institución de seguridad social o privada o médico del centro de trabajo. Esto hace referencia a la guía número 1, que tiene 4 elementos o 4 factores o 4 secciones a verificar. El segundo tipo de instrumento que se utiliza es para los centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores, y únicamente se deberá realizar la identificación y el análisis de factor de riesgo psicosocial. Aquí no le estamos agregando el factor de entorno, aquí nada más es el riesgo psicosocial, que se mide a través de 46 indicadores, que es la guía de referencia número 2. Y la guía más completa, más amplia, sería para centros de trabajo con más de 50 trabajadores, en donde se realizaría la identificación de factores de riesgo y evaluación del entorno laboral, en donde se estaría haciendo una muestra representativa de acuerdo a lo que indica la norma. ¿Quién aplica las encuestas? Las puede aplicar el centro de trabajo o personal externo contratado, puede ser experto en psicología o quizá no, pero obviamente acá vamos a tener identificada información, y lo que sería muy importante para poder aprovechar este diagnóstico o este análisis es saber interpretar correctamente los resultados de esta identificación. ¿Quién la califica? Pues puede ser alguien interno o externo, según los valores que establece la norma y la forma en la que la norma dice que se debe de respetar criterios de los cuestionarios, o la calificación que viene también en la norma, cómo se califica cada reactivo, qué interpretación se le da y cuáles son las medidas que se tienen que tomar de acuerdo a los resultados finales. ¿Quién da la retroalimentación? La retroalimentación la da pues el propio informe. El propio informe, obviamente, si contratas a un externo, probablemente pueda hacer un aspecto de retroalimentación o de conclusiones finales del documento, pero al final este documento se queda para cada organización, y obviamente los indicadores que tengan que ver después con medir o controlar o poner aspectos preventivos que también van a ser necesarios para presentar cuando se tenga un inspector o una verificación de una unidad. Además, también preguntan que si se abrió una convocatoria para aquellos que están interesados en ser verificadores de esta norma, y entonces esta es reciente, esta convocatoria se abrió el 3 de junio del 2019, les decía que es una norma que obviamente mucha gente esperaba, recientemente fue publicada, y les platicaba también que al momento de hace 2 semanas, 3 semanas, se nos notificó que hay 89 personas, 89 razones identificadas como unidad de verificación, en donde también preguntan cómo poder identificar si alguien está realmente registrado como unidad verificador, porque además también tenemos el tema quizá de mercadotecnia, o que todo el mundo está preocupado por la norma, y cómo saber que quien se acerca conmigo está acreditado para verificar la norma,
pues esto tendría que ver con entrar a la página de la EMA, www.ema.org.mx, para ver quiénes están acreditados hasta el momento y que cuentan con su registro, porque además la organización tendría el derecho de pedir la acreditación del organismo de la empresa que les vaya a hacer el servicio de consultoría o que vaya a hacer la verificación de su centro de trabajo. Entonces, bueno, para poder considerar estos aspectos a verificación. ¿Qué pasa si no tengo una consultora? Ya también la mencionamos, no es necesario, sin embargo, el punto de vista externo muchas veces puede ser objetivo para la necesidad que podamos expresar. También hay otra persona que expresó cuál es el rol del área de capacitación en la implementación de esta norma. Entonces es importante porque el área de capacitación quizá es quien refiere o multiplica los temas que se tienen que tratar, o también hay que tomar un taller de sensibilización o de conocimiento introductorio de la norma, pero al mismo tiempo, en cuanto a entorno laboral favorable, también hay aspectos que hablan de la formación adecuada en el trabajo. Entonces también es un riesgo que el área de capacitación no esté atendiendo las necesidades encubiertas de cualquier lugar de trabajo, como para identificar que hay falta de sentido de pertenencia porque las personas no conocen la realización de sus funciones o cuestiones específicas. Entonces el área de capacitación también siempre es un sector o una participación de relevancia porque se involucra con el proyecto, pero además para temas de evaluación de la norma es un factor importante porque da el sentido de congruencia y pertenencia a cada persona que integra una organización. ¿Cuánto tiempo dura esta norma? Pues es permanente, pero la verificación se hace mínimo 2 años después de hacer, al menos 2 años después de hacer la verificación de identificación de análisis de riesgos y evaluación en entorno organizacional, y entonces cada 2 años se tendrá que hacer este análisis o esta identificación. ¿Obtendré una certificación? No, es una verificación, es una inspección de cumplimiento obligatorio. También hay una pregunta importante para la empresa que habla sobre si tengo que pagar algo. Y entonces, bueno, la unidad de verificación va a determinar el costo por una visita de verificación, pero por otro lado, la propia Secretaría del Trabajo, por sus visitas aleatorias de verificación o de inspección y de emisión de un dictamen, tendría que establecer la parte de si te haces acreedor una multa, que obviamente la unidad de verificación no tiene ninguna intervención en ello, cuál es la situación financiera que expresa esta norma, pues obviamente es de acuerdo al contexto. En relación a los cambios de la Secretaría de Trabajo, también comentan que la Secretaría no está preparada para hacer la verificación porque sabíamos que inicialmente no se habían estado presentando visitas de verificación a las empresas para cualquier tema. Y ante ello la Secretaría contestó en la última capacitación que recibimos que se encuentran revisando este tema, que ya se está en la condición de poder acreditar que la norma pueda ser verificable por la parte de sus inspectores. Entonces, bueno, este es un tema que cae en la cancha de la Secretaría. Y bien, la última pregunta que hacían es que si teníamos disponible algún curso para poder atender este tema. Sí, en la primera fecha es el 13 y 14 de agosto próximamente, y obviamente si cada uno de sus organizaciones requiere una visita o una situación que se realice de manera específica, pues estamos abiertos a recibir sus comentarios, sus inquietudes. No sé si de momento esto atienda la primera parte del acercamiento a la norma o algunos de ustedes ya hayan tenido experiencia en la revisión de este documento, pero por el momento y en una reunión pues obviamente muy corta, pero además atendiendo a esta preocupación que tenemos acerca de atender y cumplir la verificación de la norma 035, yo estoy concluyendo con mi participación, no sin antes permitirme agradecerles el haberme acompañado, el habernos acompañado en esta sesión, esperando que haya sido de su agrado y sobre todo esperando estar cumpliendo expectativas, preguntas al respecto. Y entonces el IMNC les da las gracias, trabajando por la industria nacional. Muchas gracias a todos, a todas, de manera personal. Al IMNC agradezco también el que me haya invitado a esta participación de interacción hacia ustedes, y pues estamos a sus órdenes a través de los teléfonos que aparecen en su pantalla. Muchísimas gracias. Sé que no es un tema suficiente o no es el tiempo suficiente para atender los temas que tienen relación con la norma, y sin embargo, por el momento es lo que queríamos platicarles, las
obligaciones del patrón con una interrelación entre los temas que tienen que ver con esta obligación. Y entonces agradezco su conexión, su presencia, y estoy atendiendo desde el día de hoy las preguntas que yo pueda revisar en su chat para estar directamente contestando la pregunta que subsista si es que no ha sido atendida a través de lo que acabo de dar lectura. Muchas gracias. Desde el chat, me imagino que están dándoles los últimos comentarios. Se va a quedar habilitado el chat 5 minutos más para que ustedes tengan la oportunidad, porque obviamente si no fue la convocatoria de las 500 personas que dijeron que iban a asistir a esta reunión, y sin embargo sí puedo manifestarles que se conectaron muchísimas personas, y obviamente estamos en 5 minutos de preguntas, no de respuestas, porque estas se harán de manera directa a su correo, y obviamente quizás si tienen una necesidad específica, pues pediríamos que se pongan en contacto con el INC. Muchísimas gracias.